Querido Carva, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá. Carva, ¿podemos empezar hablando un poco al menos de dengue? Sí, porque justamente está habiendo muchísimos casos. ¿Qué onda con el dengue? Sí, el último informe habla de 14.000 casos autóctonos, es decir, de personas que no viajaron, es decir, que está circulando fuerte en nuestro país. Y están creciendo, la curva de casos es más empinada que la de los otros brotes grandes que tuvimos, que fueron el 2020 y el 2016. Ok. Todavía el acumulado de casos es menor, pero está creciendo muy fuerte y todavía tenemos abril, que suele ser un mes con circulación, porque, digamos, sabemos que esta enfermedad solo se transmite por la picadura de mosquitos que antes picaron a una persona que estaba contagiada, y bueno, para eso necesitamos a los mosquitos vivos. Y todavía queda todo abril, se supone, se espera, con circulación de estos animales, que, bueno, sí que es probable que sigan subiendo los casos. Ok, recomendaciones las de siempre. Las de siempre, tener mucho cuidado con todos los depósitos de agua, recordar siempre que este es un mosquito que, Aedes aegypti, es un mosquito que prefiere estar adentro de nuestras casas, no se la banca en el parque. Prefiere estar en casa que en el parque. Claro, porque en el parque están las bestias ese, está el culex ese gigante que, claro, el que te deja el ronchón. Estos son más chiquititos, no se la bancan tanto y están adentro de nuestras casas. Son más hogareños, prefieren ver Netflix que ir al parque a tomar mate. Y ante cualquier síntoma febril es importante acudir al sistema de salud, porque los casos más graves es importantísimo detectarlos temprano. Entonces, es eso. Y repelentes y esas cosas. Repelentes, sí, no tener depósitos de agua en casa. Bien. Y seguir haciendo prevención, sobre todo cuando pase el calor, porque es el momento donde los mosquitos son más vulnerables. Porque en casa quedan huevitos que se bancan todo el invierno y vuelven a eclosionar hacia fin de año cuando vuelve el calor. Entonces, si nos lo sacamos de encima en el momento de frío, capaz que podemos hacer mejor prevención. O sea, se enciende una luz de advertencia. Sí. Por ahora vamos viendo. Por ahora vamos viendo, ir al sistema de salud ante la fiebre, y hay una vacuna, en realidad hay dos vacunas, una segunda, la primera vacuna no funcionó muy bien, hay una segunda vacuna que está evaluando el ANMAT, que es esperable que la tengamos para el año que viene, así que atentos a eso también. Hablemos ahora sí de Clementina. Sí, Clementina es una historia espectacular en esto que venimos contando de por qué somos el mejor país del mundo. ¿Por qué somos el mejor país del mundo? Absolutamente. Y entre otras cosas, tuvimos la primera computadora científica de toda la región. Somos campeones de América. Pero por supuesto. Era una cosa gigante. Esto llegó acá el 15 de mayo de 1961. Hace no tanto, pero imagínate lo que era la computadora. Medía 18 metros, pesaba 500 kilos y usaba válvulas que se recontra super calentaban. Claro. Entonces hubo que construir en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde llegó esta computadora, hubo que construir todo un sistema de refrigeración para poder tener esa computadora ahí. Lo que usaba, los disquetes o los discos, eran cintas de papel que tenían 5 filas con agujeros o no agujeros. Entonces ahí está el sistema binario, ahí está el cómputo, y se iban poniendo, se le iban cargando y ahí tenemos la foto. Todo eso era una computadora. ¿Todo eso es Clementina? Todo eso es Clementina. Vos le ibas cargando el papelito y iba computando. Más o menos tenía 5 KB de memoria. Nada más. Claro, visto hoy. Pero en ese momento era un montón. En ese momento era inimaginable. Claro. Y además es interesante porque vino a una institución de educación. Entonces se usaba por ejemplo, para YPF, para Entel. Fue muy importante en el procesamiento del censo del 61. Y ahí hubo que adaptarla porque las tarjetitas de ese censo no entraban digamos, en donde entraba el papel Claro. Entonces hubo que hacerle modificaciones. Entonces era importante para YPF, para Entel, para procesar el censo y también para hacer investigación. Y es loco porque salió en ese momento $400.000, que era un montón de plata en los 60. Ahí está, me encantan los logos de los censos. Jefe de radio. Sí. Censo Nacional 1960. 1960, al año siguiente, 61, se usó para el procesamiento de datos, se usó a Clementina. Pero la rosca de traerla fue bastante interesante, porque
parte de los científicos, tal vez en nuestro país, o de una parte de la élite científica, son bastante... no sé cómo decir gorila que no quede tan mal. Gorila, sí, y no queda tan mal. Nah, ya está, ya todos saben claro. qué significa. Y Bernardo Husey, que era el presidente del CONICET en ese momento, recién creado el CONICET, estaba absolutamente en contra de traer a Clementina. Él decía, yo con mucha menos plata logré un premio Nobel. Y él siempre sostenía que la ciencia... Perdón, pero sí, es un argumento. Es un argumento. Bueno... Bueno, sí. Vos no sabés cuánto pesa la copa de hoy. Bueno, es verdad. Pero él siempre sostenía que la investigación científica no tenía que tener nada que ver con los intereses del país. La ciencia fantástico. Tenía que ser pura y la política de ninguna manera tenía que intervenir. Mirá vos, tenía que haber, claro, él pensaba un CONICET que sea una ventanilla donde vos decías, hola, soy científico, dame esta plata para hacer mis cosas de científico y vos no te metas. Aislados de la sociedad por completo. Los científicos. Totalmente. Claro. Sí. Y el vicepresidente del CONICET en ese momento se llamaba Rolando García y él tiene una frase que a mí me encanta que dice, el objetivo de la política científica nacional no es la ciencia, sino el país. Y él sí era el que tenía muy buenas ideas sobre el desarrollo nacional en ese sentido. Entonces, pero hicieron una tramoya medio, lo mandaron a Husey de viaje y en ese momento él quedó como presidente del CONICET y ahí firmaron a Clementina. No, pará, reiterá esto, por favor. Espectacular. Lo mandan de viaje. ¿Vos andá? Sí, andá a presentar tu premio Nobel, qué sé yo. Claro. El chabón fue y él quedó como presidente, hicieron una reunión rápida y ahí ejecutaron... ¿Le hicieron una cama a Husey? Le hicieron una cama a Husey para traer la primera computadora científica totalmente a favor. A favor de esa cama. Y eso nos posicionó un montón en el desarrollo y, como decíamos antes, sirvió un montón para empresas estatales, pero también para desarrollarnos científicamente. Tuvimos las primeras carreras de programación en esa época y hoy todavía tenemos, digamos, y hoy está muy fuerte, el Instituto del Cálculo, que es donde se inició toda esta historia, gracias a que empezó en ese momento, en la principio de la década del 60, pudieron traer esta computadora, que no solo era para educación y ciencia, y también para organismos nacionales. Obvio que la historia no termina bien. 1966 fue la noche de los bastones largos. Claro. La policía de Onganía intervino, las universidades sacaron a palazos a los docentes y estudiantes. Bastones largos, por si alguien no lo sabe, no lo recuerda, tiene que ver literalmente con eso. Bastones largos de la policía. Exacto. Que entraban a las universidades a dar y sacar. Sacaron a todos de las universidades y formaban una especie de hileras de policías con bastones largos que le pegaban a todo aquel que pasaba. Pasaban investigadores, docentes y todos. Y ahí intervinieron y cesantearon a gran parte de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, y tiraron gases. Ahí 700 profesores abandonaron el cargo. Entonces eso quedó medio... Y el país muchos también, ¿no? Y muchísimos abandonaron el país. Realmente eso fue un golpe tremendo. Pocos años después de traer a Clementina, esto fue en el 66, pocos años después fue ese golpe tan grande a nuestro desarrollo científico. Y de alguna manera todo esto que habíamos desarrollado quedó muy relegado a cosas muy chiquitas, como por ejemplo el PRODE. El PRODE, sí, el viejo PRODE. Pronóstico deportivo, por eso es PRODE. Claro. Ahí está la tarjetita del PRODE, ese es un PRODE de la década del 70. Fíjate que tiene agujeritos y no agujeritos, y eso se procesaba en el CUPE, que era Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos del país. Prácticamente toda nuestra capacidad de cómputo en la década del 70 estaba hecha para que rápidamente, cuando el domingo, el último partido ya se cerraba, rápidamente sabíamos el ganador del PRODE. Por eso, mirá vos, la ciencia al servicio del fútbol. De la timba. Del fútbol. Claro. Las cosas sanas.
Pero mirá hasta de tener tremendo, una capacidad de compra increíble a relegarla a, bueno, que a ver quién ganó en el fútbol. ¿Quién ganó en el fútbol? El domingo, para que los programas de los domingos a la noche pudieran anunciar rápido quién había sido. Mirá, qué increíble. Sí, totalmente. En la actualidad, bueno, hace poco empezaron a buscar pedacitos de Clementina que había tirados por ahí. Clementina dejó de funcionar en los 70, digamos, se necesitaba mucha plata para mantenerla, imagínate, insumos, y bueno, después vino toda una época muy oscura después de los bastones largos. Claro. Entonces, bueno, quedó tirada por ahí y hoy fueron buscando algunas partes y está en la Facultad de Ciencias Exactas, hay pedacitos de Clementina, uno de estos armarios que usaba, que lo puedes ver y, bueno, el Instituto del Cálculo hoy es una institución impresionante que tiene un montón de carreras, que tiene la carrera justamente de Ciencia de Datos, que empezó allá en los 60 con esta rosca de mandemos a Jusey, que es medio gorila, de viaje para que nosotros podamos traer nuestra primera computadora. No, me parece espectacular esta historia, que la hemos aprendido, la hemos conocido. Yo no tenía ni la más mínima idea de que esto había sucedido. La cama a Jusey. Sí, re. A favor. Sí, a favor. Sí. Cuando uno no funciona hay que mandarlo de viaje. Claro. Y mientras tanto, la manganeta ahí, hay muchos imaginándose con quién hacerlo, pero no está bien lo que están planteando en el chat. De ninguna manera. De ninguna manera. Además, hoy te vas de viaje y te enterás fácilmente. Bárbaro, claro. Antes el tipo se iba de viaje hasta que volvía a los meses, ya le habían hecho la cama. Che, aquí es eso, ¿no? La primera computadora científica, pero yo no estaba de acuerdo. Y bueno, no estaba, chabón. No, es espectacular. ¿Vos querías que la ciencia y la sociedad no tengan nada que ver? Bueno. Qué maravilla. Fallaste. La historia de Clementina con Juan Manuel Carballeda, Carva, síganlo en sus redes sociales. Bueno, es @muycarva en Twitter. Y en Instagram también. Y también @muycarva en Instagram. Y ahí a partir de sus redes se enteran de todo lo otro. Sí, de todo lo que hacemos, voy poniendo, lo que vamos Fantástico. haciendo. Carva, gracias, viejo. A vos. Aprendí un montón hoy. Gracias. En el CUI elegí el idioma que querés. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom. Abierta la inscripción. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar.